La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Illesca. Mi nombre es Bárbara Bustos. Mi nombre es Diego Lijavetsky, soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias biológicas, también investigador del CONICET, y trabajo en el instituto se llama Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, que es el instituto de doble pertenencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo coordino el trabajo del grupo de genética y genómica de vid. Soy Silvina Van Houten, ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional de Cuyo. Trabajo en el ámbito privado y también colaboro en el proyecto Iberogen junto con Diego en el IBAM y con el vivero Mercier. Bueno, Diego, Silvina, bienvenidos a un nuevo podcast de Ciencia Pública. Vamos a charlar un poquito sobre lo que están investigando, también sobre sus recorridos personales. Diego y Silvina están investigando sobre el Malbec, sobre el cambio climático, están investigando sobre cómo hacer vino en el siglo XXI, nada más y nada menos, con todos los desafíos que esto implica. Y para empezar, quiero que cada uno de ustedes me cuente justamente cómo ven el papel del vino, el papel de la vitivinicultura hoy en la Argentina. ¿Qué papel juega el vino en lo social, en lo productivo, en lo cultural? Hace pocos años el vino se declaró bebida nacional en la Argentina. ¿Y qué rol juega el vino para ustedes en la Argentina, para empezar? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Denis, por la invitación. A ver, es que es interesante la pregunta porque justamente una de las cosas que hace tan particular hacer investigación, hacer ciencia en vid, digamos, porque nosotros trabajamos mucho más con la planta que con el vino, pero una de las cosas que a mí particularmente desde el inicio, cuando empecé a trabajar con esto, es justamente la relación que tiene digamos, lo cultural, sobre todo en las ciudades, en los pueblos, las provincias, en donde está tan arraigado, y cómo es algo que se vive, digamos, desde la casa, digamos. La gente tiene parrales en la casa, o sea, por ahí no conocen mucho de la viticultura, pero tienen vides, tienen uvas, por ahí es para consumir, para comer, pero es una cosa que forma parte de todo. Bueno, por ejemplo, aquí todo lo que tiene el tema de la vendimia y la fiesta de la vendimia son todas cosas en donde trasciende. Por eso también a veces es interesante para hacer investigación o para pedir proyectos que por ahí a veces son competitivos, pero uno trabajando en vid tiene como una cierta ventaja porque es como que, bueno, como decís vos, ¿no? El tema de bebida nacional, el tema de que tiene mucha más trascendencia. Nosotros lo vemos aquí desde Cuyo, lo vemos como una cosa que es de aquí, pero no. Sumado que históricamente siempre hemos sido grandes consumidores de vino y en los últimos años además el consumidor como que ha empezado a tener o a centrarse más y a estar más interesado en qué es lo que tiene, cómo lo hacen, por qué es así, cómo mejorar esto, y eso nos da como pie a nosotros para decir, bueno, podemos investigar esto y podemos mejorarlo y podemos hacer que el vino sea mucho mejor y muchos otros aspectos que antes creo que la gente lo tomaba el vino y estaba rico, estaba todo bien, pero bueno, ahora han empezado a tener más interés en saber un poco más de eso, en ir más allá. ¿Cuáles son los desafíos que hay acá, en la Argentina, en Mendoza, para la producción de vid actualmente? ¿Qué desafíos ven? Y ustedes un poco trabajan en eso, ¿no? Y son infinitas las posibilidades y las necesidades. O sea, se ve, por ejemplo, en este tipo de proyectos que estamos haciendo ahora, donde es intentar ver cómo podemos pensar en esto, en buscar no una vid, por ahí centrándonos más un poco en Malbec, decir, bueno, cómo podemos hacer o cómo podemos facilitar para que la variedad se adapte mejor a condiciones de cambio climático. Bueno, para eso hay, por ejemplo, una de las principales cosas a entender es cuál es la variabilidad genética que tenemos en Malbec. O sea, el Malbec no es
una planta, no es un clon, no es un... O sea, hay una variabilidad genética muy grande a nivel de lo que es el Malbec, desde clones que tienen una muy buena adaptación a determinadas situaciones de estrés, o bueno, por ejemplo ahora todo lo que se cultiva en altura, que tiene ciertas resistencias o ciertas características justamente por estar en la altura y tener una exposición a luz ultravioleta muy alta. O sea, y conocer todo ese aspecto, es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, que es justamente estudiar primero cuál es la variabilidad genética que tenemos y cuál es la variabilidad a nivel, digamos, cómo esa variabilidad genética se está expresando a nivel de variación a nivel el fenotipo de las distintas plantas. Eso es el primer. Y es verdad que, bueno, ya hay muchos estudios y mucho que ya está demostrado que sí, el cambio climático está presente y genera cambios en el desarrollo y toda la fenología de la planta. Pero entonces ahora nosotros pensamos, bueno, ya está, si eso ya está, ya todos lo sabemos, es de amplio conocimiento que hay cambio climático. No, hay cambio climático y que tiene sus consecuencias en el vino. Bueno, busquemos la solución dentro de lo que tenemos ahora, sin pensar en decir, bueno, busquemos nuevas variedades. No, capaz que con la variabilidad genética natural que hay, yo puedo encontrar un clon que se adapte un poco más, un poco mejor al cambio climático, a las nuevas condiciones que vamos a tener. Bueno, han nombrado mucho cambio climático, es como la figurita aquí que ha aparecido, y quisiera saber de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, qué significa. En términos generales, bueno, aquí se espera que haya por un lado un incremento de las temperaturas, sobre todo la relación de las variaciones a nivel anual, pero después tienen efecto directo sobre, en caso concreto de las vides, por ejemplo, el aumento de temperatura tiene un efecto por ahí muy dramático en lo que es en el desarrollo y la maduración de la planta. En el desarrollo, lo que se busca, sobre todo en la maduración, es tener una maduración equilibrada tanto en lo que es el color de la uva, sobre todo en uvas tintas, ¿no? Como en el caso del Malbec, con el resto de la maduración que está vinculada a otros procesos metabólicos, como es el metabolismo de los ácidos o el metabolismo de otros polifenoles que son, digamos, metabolitos que le dan características más de aromas, sabores, que tienen más que ver con la parte de calidad de la vid. Y son procesos que responden de manera diferencial a la temperatura. Por ejemplo, la variación en el color es mucho más dependiente de la temperatura que otros procesos. Y por ahí, o la acumulación de azúcar, que eso es muy determinante para el momento en que se cosecha. Entonces, la maduración a nivel del contenido de azúcar, que determina, dependiendo de la técnica que se utilice, un momento determinado que, bueno, hay que cosechar, porque dependiendo de ese azúcar va a ser el alcohol potencial que va a tener el vino, y no puede tener más de una graduación alcohólica. Y por ahí el resto de los procesos que tienen que darse, sobre todo los que tienen que ver con el color o con otros metabolitos, no responden de manera similar. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura, se llega muy rápido a la concentración de azúcar a la cual hay que cosechar, y la planta todavía no tiene ni el color ni la concentración de los otros metabolitos que necesita, lo que termina siendo que sean vinos con una alta graduación alcohólica, pero con una baja calidad para otro tipo de caracteres. Y eso es un efecto directo del aumento de la temperatura. Claro, si hacemos como la curva de maduración, vamos viendo que tenemos como una maduración fenológica, que es todos estos compuestos secundarios que nombraba Diego, y tenemos la maduración más azucarina en el aumento de los Brix. Lo que pasa es que el aumento de temperatura provoca que esas dos curvas como que empiecen a ser más grande la diferencia, estén más distanciadas, entonces es más difícil encontrar el punto como exacto de cosecha, donde yo logre una maduración fenológica deseada para que después esto se vea reflejado en el vino, pero no se me pase, o cómo lo enmarco para coordinarlo con la maduración, con el aumento de los Brix. Nombraron recién el agua dentro del cambio climático, que es, me imagino, uno de los factores preponderantes ahí. Y si uno tiene el imaginario de la finca, evidentemente está, o en Mendoza por lo menos, está la finca con los parrales, está la montaña de fondo, si uno quiere, algún río quizás cerca seguramente, o los canales con agua, por ahí uno es como la imagen más clásica, alguna casa también entre medio seguro, que nos viene a la memoria o a la mente. Y dentro de eso está el agua es clave cuando uno se imagina justamente eso, cómo afecta a
este modo de riego que tenemos ya hace tantos años, o a esta forma de usar el agua, el cambio climático y a la producción de vid en particular, ¿no? Bueno, en realidad, usted se escucha por la radio todo el tiempo que Riaciol está diciendo ya hace cuántos años que estamos en emergencia hídrica, que cuidemos el agua. Y nada, nosotros estando en un oasis no podemos pensar en viticultura, no podemos pensar en plantar nada si no tenemos el derecho de riego, si no nos aseguran que vamos a tener algo de agua para regar la planta. Por eso es que igual, si bien antes se veía y la típica imagen es la sequía, que va corriendo el agua, bueno, ahora se está intentando y sí hay como muchos proyectos y programas que impulsan en usar métodos que eficienticen el regadío y que hagan mucho más eficiente la llegada del agua a la planta para ahorrar lo que pueda y poder también extender un poco más o bueno, aunque sea mantenerlo que ya todo lo que tengo plantado. Uh-huh. O sea que cambia de alguna manera la estructura de producción, va a cambiar, digamos, con esta escasez de agua que estamos viviendo, o está cambiando. Sí, yo creo que de seguro va a cambiar y si no, sí es como un nuevo desafío que tenemos y se está viendo. De todas maneras, además un aumento de temperatura también indica que la planta va a transpirar más, es decir, que va a demandar también más agua. Así que es como, sí, un tira y afloja que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Con respecto tanto al agua como a la temperatura, en Mendoza particularmente, ¿vamos a ganar zona de cultivo o solamente tenemos posibilidades de perder las que ya tenemos? Una cosa que hay que poner quizás en contexto es que el cambio climático existe, pero es un proceso gradual. O sea, lo importante es estar, desde todos los puntos de vista que se pueda, digamos, económico, financiero, de las empresas, de la academia, estar preparado, ¿sí?, para eso. Pero, digamos, no es una cosa que va a pasar de hoy para mañana. Yo creo que, digamos, no se me ocurre a mí, yo creo que hay muchos problemas también inclusive a nivel de articulación. Este tipo de preguntas, digamos, se pueden contestar nosotros por ahí desde un punto de vista más académico. Pero el proceso productivo, sí, la viticultura depende en gran medida, yo diría casi en un 90% de aspectos privados, y de empresas, ya sea fincas, bodegas, o sea. Entonces es como que quizás hay que pensar un poco más en cómo articular todo eso. Digamos, primero pensar en las soluciones, o bueno, pensar en los problemas y abordar los problemas. Y luego ver cómo se articula. Necesitamos como articular y concientizar a toda la cadena para decir, bueno, sí, estamos conscientes de eso, entonces desde el inicio yo tengo que mantener esto, tengo que cuidar esto. Bueno, de las 3 palabras claves que están en su investigación, que son Malbec, genética y cambio climático, el cambio climático ya hemos hablado un poco, pero me quería profundizar un poquito en las otras 2. ¿Por qué Malbec? Un poco difícil abstraerse, más digamos, es el principal cultivo, y por muchas cosas que también decíamos antes. Es verdad, Malbec es hace unos, no sé, 15, 20, 30 años una marca registrada, digamos, mendocina y argentina inclusive, y eso favorece mucho. En algunos casos hay que tener en cuenta que, o sea, suena un poco mercantilista, pero nosotros para hacer investigaciones, para hacer cualquier tipo de investigación necesitamos fondos, necesitamos plata, y para conseguir un subsidio para hacer una determinada investigación hay que saber de alguna manera vender una idea, vender digamos, vamos a hacer genética. Sí. Sí. Y vamos a hacer genética asociada a la viticultura. Bueno, decir que uno la va a desarrollar en Malbec favorece de alguna manera, digamos, como que facilita. Claro, decir también además la sociedad como que, a ver, si uno dice cualquier otra variedad por ahí no la conoce, que uno nombra Malbec, todo el mundo ha probado un Malbec en su vida, o al menos lo he escuchado nombrarlo en las góndolas llenas de Malbec. Y es como decir, bueno, ¿para qué vas a investigar otra variedad si yo no estoy, es la variedad más plantada acá, necesitamos avanzar en Malbec? ¿Por qué le cae tan bien Cuyo al Malbec? ¿Qué tiene de particular esa relación entre el Malbec y Cuyo? Yo creo que es más como
no sé, una relación, pero más el terroir de la adaptación de la planta al suelo de Mendoza, al clima de Mendoza, que toda esta combinación da que pueda producir o pueda expresarse mucho mejor la variedad. ¿Por qué genética ahí en el proyecto de investigación? ¿Por qué la palabra genética aparece? Es como que nuestro aporte es de ese ámbito, buscar qué herramientas genéticas, qué herramientas genómicas podemos llegar a utilizar para, digamos, si querés, poniendo en ese combo, cómo podemos de alguna manera favorecer, en este caso, a un problema puntual, como puede ser el cambio climático, ¿no? Cómo desde la genética podemos aportar algo a enfrentar este problema que es el cambio climático. Y el aspecto que nosotros, ese huequito donde nosotros nos metemos, es justamente cómo podemos a través de la genética encontrar soluciones, encontrar herramientas. Yo en realidad empecé, me invitó él en los primeros años de la facultad, cuando tocamos los primeros temas de genética, me comentó en lo que trabajaba, cómo estaba viendo, qué es lo que él consideraba como importante y todo lo que podíamos hacer desde la genética. Y bueno, así desde que empecé la facultad, los primeros años, ya empecé de a poco a participar en pequeños proyectos. Bueno, ¿y cómo se hace para producir vides resistentes al cambio climático? En sí, digamos, aquí por ahí se abren como dos aspectos diferentes, ¿no? Uno es trabajar sobre la variabilidad genética natural. Primero que nada es tratar de conocer genéticamente a las distintas variantes genéticas que tenemos de Malbec. Entonces, es decir, bueno, ver cómo podemos buscar aquellas que se adapten mejor a distintas características. Para eso, por supuesto, lo que hay que hacer son estudios puntuales. Como nosotros estamos iniciando estudios para hacer la caracterización de esos materiales. Es decir, bueno, qué características tienen para distintas partes del desarrollo de la planta, hasta llegar a partes de la propia vinificación, que es una cosa que ellos hacen. Es decir, bueno, cómo podrían responder mejor a distintos problemas que tiene como consecuencia del cambio climático. Claro, este primer camino partiría de la hipótesis no es cómo se hace una variedad resistente, sino cómo encontramos la variedad resistente. Bien. Y luego después existen otras aproximaciones, digamos, que es decir, bueno, a ver, no porque no haya las soluciones, sino para buscar adaptarlo desde otras herramientas que da la propia genética, como por ejemplo, que ahora está muy en boga, como la edición génica, el desarrollo de nuevas variedades, intentando no necesariamente una transgénesis en sí, sino modificar los propios genes de la planta para intentar tener una resistencia o una tolerancia, bien, porque una de las cosas tan, digamos, más difíciles de predecir, voy a decir, bueno, lo que pueda llegar a pasar a nivel climático es relativamente predecible, pero la manera en que la planta se va a adaptar a ese cambio climático no es algo muy predecible. Desde el punto de vista general, yo creo que sí, es decir, hay muchos ensayos que se hacen en este momento para ver, bueno, cómo podría ser el efecto sobre la planta del cambio climático. Bueno, si se piensa en que de aquí a 100 años van a aumentar 2 grados la temperatura media, entonces, bueno, sometamos a la planta a un aumento de temperatura de 2-4 grados. Pero a la planta no le va a pasar eso. La planta va a coevolucionar con el aumento de la temperatura. O sea, entonces, y las plantas en general, pero las vides en particular, son muy flexibles en ese sentido. Entonces, es posible que la planta vaya evolucionando y vaya adaptándose naturalmente a ese cambio y que realmente nosotros no tengamos que hacer nada. Pero sí hay cosas que podemos intentar hacer sobre partes del metabolismo que conocemos. Como yo mencionaba, que el aumento de la temperatura incrementa la degradación de las antocianinas, que son aquellas que le dan la coloración a las uvas y, por supuesto, luego al vino. Bueno, existen enzimas que participan activamente en la degradación de estos metabolitos y que, para peor, aumenta su actividad cuando mayor es la temperatura. Bueno, entonces intentar, por ejemplo,
de alguna manera editar esos genes en la planta para que no actúen, o por lo menos no actúen o sean indiferentes a la temperatura, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? De esa manera quizás un aumento de temperatura va a hacer que no se incremente la degradación de estos antocianos. Y bueno, son otro tipo de herramientas y eso sería así, hacer una planta, pero no deja de alguna manera de ser una apuesta. Y una vez que detectan, como decía Silvina recién, que detectan esas plantas que tienen esa cualidad genética que están buscando, ¿qué se hace con ellas? ¿Qué se piensa hacer con ellas una vez que decimos, bueno, acá está, esta es la línea de plantas o de Malbec que va a funcionar? ¿Cómo sería el fin de nuestro proyecto? Sí, lo que pasa es que, claro. Pero en realidad, a ver, buscamos eso para qué, para decirle, para darlo a la sociedad y decirles, miren, este clon se adapta mejor, esto va a ser más fácil en realidad continuar produciendo como vienen produciendo, pero con el cambio climático que cada vez lo tenemos más marcado y cada vez se siente más. O sea que va a mejorar la producción, digamos. Esto apunta a mejorar la producción, a ser más eficiente, a que... Sí, pero hay que tener en cuenta que, digamos, que nosotros podemos hacer investigaciones, nosotros podemos encontrar posibles soluciones o encontrar materiales que estén mejores adaptados a determinadas características, pero nosotros hacemos ciencia, nosotros no vendemos plantas. Y luego que eso se adapte o no, también depende de muchas cosas. En sí, la viticultura es muy conservadora en muchos sentidos, pero algunos de los motivos por los cuales es tan conservadora es porque hay bodegas en sí que se caracterizan o tienen como bandera unos determinados vinos que están han sido producidos con unas determinadas plantas, con viñedos que están en determinado lugar, con plantas de determinadas características, y eso es lo que le da el sello de identidad por ahí a un determinado vino. Hemos estado hablando un poco sobre el aspecto teórico, sobre el contexto, lo que significa la investigación, y la parte experimental. ¿Tiene una parte experimental esto? Imagino que sí. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es el proceso experimental? Digo, ¿cómo ustedes prueban o intentan probar que ese Malbec que están buscando es justamente el que desean? Bueno, desde el punto de vista experimental, lo primero es tomar un grupo de en este caso de clones, con una serie de réplicas, que son variaciones clones de réplicas de las mismas plantas, para tener una representación genética. Y lo primero es estudiar, los aspectos estos fenotípicos, que son lo que nosotros queremos ver. Es decir, estudiar cada uno de los clones y decir, por ejemplo, qué tipo de coloración tienen, cómo es la producción de color de cada uno de ellos. Y eso es una característica, se mide, hay formas de determinarlo, científicamente. Sí. Lo mismo para otras características, como puede ser el contenido de ácidos, el contenido de sólidos solubles, hay una serie de puntos que nosotros miramos. Estudiar el ciclo, como decía ella, cómo es el ciclo de maduración de la planta, desde que la planta florece hasta que la planta madura, cuánto tiempo pasa, qué influencia tiene el clima o la temperatura durante ese periodo, en el largo de ese periodo. Todas características que nosotros le vamos apilando, ¿no? Y hay cosas que se hacen a campo, básicamente, pero otras cosas que hay que muestrear en distintos momentos de la planta, en 4 o 5 momentos desde la floración hasta la maduración hay que hacer muestreos, y hay determinaciones bioquímicas, químicas que se van haciendo en laboratorio. ¿Las plantas están en finca, en invernadero, cómo trabajan el tema de la vid? En realidad estamos trabajando con una técnica de fruiting cutting, que es tenerlo como una especie así en invernadero, y lo comparamos con lo que pasa a campo, con planta, sí, directamente en el viñedo. Tienen como dos grupos, uno de control, digamos, y algo así. Más que de control me permite esta técnica, puedo ahorrarme un ciclo más. Yo entonces está demostrado que la fenología se mantiene con esta técnica. Yo puedo comparar y entonces en un año analizo 2 ciclos a la vez. Por ejemplo, una vez que se determinen todas estas características, después justamente entra la otra parte de la parte más genética, más pura y dura, que es
nosotros estudiamos, lo que buscamos es plantas dentro de estos materiales genéticos, de esa variación genética, que tengan características contrastantes. Por ejemplo, algunos van a tener alta coloración, otros van a tener baja coloración, unos van a tener alto contenido de ácido, otros. O lo mismo con el ciclo, algunos que van a tener ciclo más corto, otros ciclo más largo. Y bueno, después lo que estudiamos es a nivel de cómo funciona cada uno de esos genotipos desde el punto de vista genético. O sea, nosotros estudiamos a nivel no ya del ADN, sino a nivel del ARN, ver cuál es la expresión de genes, de qué manera, analizando la variación de los genes en uno y en otro genotipo, que sabemos que tienen dos fenotipos muy contrastantes. Bueno, ¿cuáles son los genes, cuáles son las proteínas que están diferencialmente expresados en un caso y en otro? De esa manera intentamos encontrar cuál es la base genética para que estas plantas sean diferentes. Eso nos ayuda de distintas maneras. Primero para entender, para conocer, saber cómo se regulan esos procesos. O sea, por qué esta tiene un ciclo más largo que la otra. O sea, qué genes están involucrados en esos procesos. Y por otro lado, eso también luego, a la larga, también sirve porque uno puede ir desarrollando como son marcadores genéticos. Es decir, bueno, sabemos que aquellos nuevos genotipos que tengan una expresión determinada para estos genes, es posible que tengan un fenotipo de estas características, digamos. Y yéndolo con la línea que hablábamos recién de las dos alternativas que tenemos por ahí, una vez descubierto cuál es el gen que actúa y cómo podemos probar o saber a dónde tenemos que editar un poco esos genes para que se exprese, no se exprese, lo exprese más, menos, lo haga inmune a la temperatura. Estás hablando de edición genética, estás hablando de características, y yo me imagino una tecnología que no está a mi alcance. No, ¿eso es así o no? ¿O hay tecnología acá? ¿O cómo se trabaja en ese tema? Sí, no. Eso, por ejemplo, la tecnología, bueno, digamos, esto se hace todo particularmente en nuestro laboratorio. O sea, hay todo un desarrollo tecnológico que va por otro lado, digamos, pero que tiene que ver con de qué manera, digamos, hay aspectos que tienen que ver con lo que se llama más biología molecular, ingeniería genética, que es un trabajo de laboratorio que se hace con técnicas de biología molecular, más allá de que es algo de punta, es algo que se hace aquí, pero se hace en toda la Argentina hace mucho tiempo, porque también existe un desarrollo importante de este tipo de biología molecular de plantas hace más de 20, 30 años, porque se trabaja sobre todo con otro tipo de modelos de plantas. Y bueno, ese desarrollo de alguna manera nos favorece porque es adaptar determinadas técnicas para trabajar con vid. Nosotros ya hace 3-4 años que estamos trabajando en esto. Y luego, digamos, hay un aspecto que es uno de los más complejos, de que es la transformación propiamente, de transformar a una vid para que exprese estos genes modificados. Y es un proceso bastante complejo porque hablábamos antes, porque la propia biología de la vid es muy compleja y no es tan fácil hacer procesos que en otras especies son más sencillos. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es el instituto? ¿Dónde es? ¿Quiénes son los que están con ustedes en la investigación? ¿Y cómo han atravesado estos años el grupo de investigación? Sí, bueno, en particular, el instituto se llama Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, es un instituto del CONICET, es un instituto que a mí me gusta decir de doble pertenencia, lo normal es decir de doble dependencia, pero me gusta la palabra doble pertenencia. Es un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, que ya este año se cumplen 10 años del instituto. De hecho, ahora en diciembre van a haber ciertos eventos vinculados al 10º aniversario. Y es un instituto que se creó a partir de investigadoras de CONICET que tenían lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias, porque el lugar físico es en Chacras de Coria, en Luján, dentro de lo que es el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Gran parte de los grupos de investigación mantienen su lugar de trabajo en las distintas cátedras donde originalmente estaban. El propio instituto tiene algunos laboratorios y algunas dependencias de oficinas que esas son, digamos, nuevos y funcionan. Originalmente éramos creo que 8 personas y
Ahora es un grupo de más de 60 investigadoras e investigadores. Y las líneas de investigación son relativamente variadas, siempre dentro de lo que es la biología agrícola, ¿no? O sea, no todo el mundo trabaja en Malbec, ni siquiera todo el mundo trabaja en vid. Y particularmente el grupo de ustedes, ¿cómo está compuesto? Bueno, y el grupo nuestro que arrancó con el comienzo del instituto hace 10 años, que es que llamamos Grupo de Genética y Genómica de Vid, ha ido evolucionando porque ha ido creciendo en principio a medida que se iba incorporando gente que fue haciendo su tesis doctoral. O sea, ya más de 5 personas becarias y becarios que se han doctorado aquí en la Universidad de Cuyo en el programa del Proviol de la universidad. Pero bueno, por distintos motivos la gente va cambiando también un poco, lo que mencionábamos antes, las posibilidades de continuar una carrera científica después de una tesis doctoral y un postdoctorado, ingresar a la carrera de investigador científico en el CONICET está un poco complejo en este momento. Hoy por hoy ya, digamos, actualmente podemos decir que hay, bueno, Silvina, que es becaria de la universidad. Hay 2 becarias postdoctorales, una que es financiada Cecilia por la Agencia Nacional de Promoción Científica y otra por el CONICET, que es Gabriela. Luciano Calderón es el investigador de CONICET también, joven investigador, porque desde el año 2018 que ingresó a la carrera. Y bueno, y seguimos en contacto con 2 o 3 personas que son estas que yo mencionaba, que hicieron su doctorado, hicieron su postdoctorado con nosotros, como Claudio, que ahora está en la cátedra de fitopatología, Constanza, que ahora está en Buenos Aires en este momento, trabajando en otro grupo, pero bueno, ella ha solicitado el ingreso a la carrera y si eso sale bien, existe la posibilidad que vuelva y siga desarrollando su trabajo en el grupo. ¿Y cómo ha sido ingresar en el grupo Silvina, que es una joven allí investigadora? Bueno, en realidad yo siempre como que soy mitad y mitad, porque si bien siempre me interesó la investigación y Diego siempre me ofrece entrar como de lleno en la carrera, a mí siempre también me interesó dedicarme un poco a la parte práctica o a estar en la parte privada, de seguir manejando un viñedo, cosas más, sí, de todos los días. ¿Trabajás además para una bodega? En realidad siempre desde que empecé estaba estudiando, estuve siempre relacionada haciendo en los proyectos de investigación. Bueno, me recibí y mi interés era no perder esta vinculación con la ciencia y seguir haciendo proyectos, investigando, que eso me permitía mantenerme actualizada, si bien, a ver, no es un requisito, sí, no significa que si no sigo investigando no me mantengo actualizada, los papers están disponibles siempre, pero bueno, me interesaba mantener esta conexión. Así que siempre, bueno, buscando diferentes caminos para poder seguir colaborando en los proyectos. Bueno, y vamos a irnos un poquito para atrás en el tiempo. Me interesa saber cómo ha sido su primera conexión con la ciencia o con la vitivinicultura en este caso. ¿Cuál es el primer recuerdo que se les viene? Si tienen que decir, mira, acá fue el primer momento donde tuve un contacto con la ciencia que después en el camino quizás les hizo llegar hasta acá. Mi contacto con las ciencias, inclusive antes de empezar a estudiar la carrera de grado, o sea, yo estaba interesado por motivos que no puedo recordar con la genética y empecé a estudiar agronomía porque de alguna manera me interesaba la genética, pero me interesaba la genética de plantas y bueno, esa fue mi forma de alguna manera en el desarrollo de la carrera. En agronomía en Buenos Aires existía esa posibilidad. Y bueno, particularmente tuve luego profesores de genética, un profesor en particular con el cual yo empecé a hacer una primer beca de investigación todavía como estudiante. Y luego, bueno, fue una evolución más o menos normal, la gente que nos dedicamos a la ciencia, una posibilidad de hacer una beca de CONICET en un aspecto determinado de investigación. Hice una tesis doctoral, también la hice en Buenos Aires. En este caso, después de ser agrónomo, me hice el doctorado en ciencias biológicas. Después el derrotero es largo, pero porque estuve 2 años haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, me volví a Argentina, a Buenos Aires, y luego estuve casi 8 o 9 años en España. Silvina, el primer recuerdo que tengas de la ciencia, de las vides. Allá. Yo en realidad entré a la facultad y nunca fue mi idea, bueno, no,
tenía fija que yo quería especializarme en viticultura, pero sin querer, de a poco, como en todos los proyectos de investigación que estuve, siempre estaba relacionado con la vid, la viticultura, el vino. Me estuve haciendo, bueno, una beca en el exterior, que estuve estudiando en Francia, y obviamente Francia, bueno, también relacionado con el vino, y después también estuve trabajando en un instituto de investigación de allá en Francia, también con el vino, así que sin querer y sin yo elegirlo directamente, fue como que de a poco todo, desde que entré en la facultad, siempre estuve relacionado con el mundo del vino y la viticultura. Así que ahora sí ya la elijo porque a mí me gusta y me he dado cuenta que ya sí es lo que quiero. ¿Y algún recuerdo de la infancia o la adolescencia que puedas vincular con eso, que quizás ahora lo podés conectar? Podés decir, mirá, cuando era más chica o era más adolescente también tiene que ver esto. No, yo siempre fui muy curiosa y desde siempre como que me gustaba investigar pero no sé si directamente relacionado con el vino, sí como, bueno, sí, ese pensamiento o esa curiosidad que todos los niños tienen, pero bueno, capaz que en mí era un poco más marcado. ¿Cómo lo ves vos eso de que habría que plantear que la tecnología o la ciencia no es solamente hacer satélites, sino como un país que bajo un cambio de gobierno se crea agroexportador, la ciencia también tiene un gran nivel de relevancia para crear nuestras propias variedades, como por ejemplo en la vid? Eso sí, quizás en el caso de la vid concretamente es un poco más complejo porque sobre todo lo que es la viticultura para la vid, digamos, la vid vinculada al vino no se generan no hay una generación en sí de variedades, pero sí hay la incorporación de tecnología y el desarrollo de tecnología para lo que hablaba, ¿no? De cómo buscamos mejores adaptaciones a situaciones concretas. Y yo creo que tiene que ver, de nuevo, lo que mencionaba antes, ¿no? Tiene que ver cómo se articula este tipo de, digamos, no es solamente decir, bueno, tiene que haber más plata para la ciencia, o sea, tiene que haber más plata para hacer qué. Y entonces ahí está un poco, desde los ámbitos académicos, desde la universidad, desde los ámbitos científicos, mostrar cómo, digamos, nosotros tenemos nuestros propios ejemplos, ¿sí? Desde otros ámbitos dentro del desarrollo, pero tenemos ejemplos que son, digamos, de alguna manera a tomar de otros países, experiencias en las cuales se ha mostrado claramente que es un beneficio en distintos aspectos del desarrollo de un país a nivel productivo. Bueno, ¿y qué hacen Diego y Silvina cuando no hacen ciencia? Vamos a lo interesante. Me gusta mucho correr y creo que fue uno de los motivos para elegir Mendoza como lugar de erradicación, digamos. Yo de Buenos Aires me fui a España, pero de España volví a Mendoza, no me fui a otro lado. Y Mendoza tiene unas características, digamos, para hacer actividades al aire libre que son muy lindas. Yo siempre me dediqué a correr, pero todo tipo de actividades deportivas, bicicleta, cosas o sea que es algo a lo que realmente le dedico muchísimo tiempo. Eso, hacer deporte y hacer, bueno, pasa que es un problema que tengo yo filosófico, que yo hago cerveza, no hago vino. Bien. Hubiéramos hecho un podcast de cerveza, ¿no? Me dedico a hacer cerveza artesanal también. Estás en una contradicción, ¿no? Sí, hay un problema ahí. Hay un problema ahí a solucionar. Pero no hay problema. Hago cerveza y tomo vino. Está bien. Es una buena solución. A mí también me encanta hacer deporte y en realidad soy un poco hiperkinética, así que siempre estoy buscando como, bueno, hacer otra cosa, no sé, empezar a tocar la guitarra, algún instrumento, hacer algún otro curso no relacionado con mi carrera, sino, no sé, idiomas o, no sé, hasta yoga he pensado también hacer cursos, para así estar siempre hago muchas actividades, me gusta como partir y poder tener otras visiones fuera del trabajo. He hecho gimnasia artística desde chiquita, después lo dejé, también hice natación y ahora este último tiempo hago acrobacias en tela. Bueno, para ir cerrando, ya ha sido una linda charla, les agradecemos la predisposición, ha sido un placer. Un mensaje final de los dos, lo que quieran decir para cerrar el podcast.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a la universidad por impulsar estos proyectos. Sí, más que nada, bueno, principalmente agradecer, porque, bueno, más allá de agradecer por la posibilidad de poder contar un poco las cosas que hacemos nosotros. Agradecer, pero sobre todo felicitar por este tipo de iniciativas, porque yo creo que son fundamentales un poco para, hayas dicho vos, ¿no? Que ya se han ido al Balseiro, o sea, que tomando muchos aspectos y difundir lo que se hace desde el punto de vista académico-científico en la universidad me parece súper importante. Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.